Buenos días, profe. El proyecto que yo voy a realizar el día de hoy será sobre una turbina eólica. Primero, ¿en qué consiste esto o a qué se debe la existencia de las turbinas eólicas? Todo se basa primero con la energía eólica y esta se obtiene del viento y es una de las fuentes más antiguas de las cuales el hombre ha obtenido energía para su consumo. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos también convertir en electricidad a través de un aerogenerador. En Guatemala contamos con un parque eólico que es el de San Antonio el Sitio y consiste en un parque de generación de energía eólica de 52.8 millones de vatios. El proyecto que voy a realizar consiste en realizar una simulación de cómo funciona una turbina eólica, aunque en la vida real es al revés, ya que es el viento quien se encarga de mover la turbina y el motor funciona como generador eléctrico. Los materiales que voy a utilizar para realizar una turbina eólica serán 2 baterías, un motor pequeño, silicón, una pequeña luz LED, 2 cables, uno rojo y uno negro, una botella, silicón caliente y en mi caso utilizaré palillos para poder crear la torre o la base para poder sostener la turbina. Pero antes de pasar a realizar la turbina voy a explicar, o mejor dicho voy a enseñar cuáles son las partes de una turbina. Una turbina está construida a través de la pala o aspas, el freno, multiplicador, el sistema de regulación eléctrica, una góndola, un generador, un sistema de orientación, el eje de mando del rotor, la torre, el armario de acoplamiento a la red eléctrica y cimiento. Entonces, para empezar a realizar la turbina, voy a empezar haciéndole un pequeño agujero en el centro a la tapadera de la botella. Y luego en esto colocaré el eje del motor. Y aquí ya se puede ver cómo es que sí casó el eje del motor, sí pudo entrar en el agujero de la botella. Ahora voy a empezar a cortar la botella con el cúter y lo voy a convertir en aspas y lo pegaré a la tapadera. Bueno, hecho esto, voy a dejar por un lado esto y voy a empezar a realizar la torre para la turbina. Entonces, en lo que esto termina de secarse por completo, voy a empezar a conectar las baterías. Las baterías que voy a utilizar son de un voltaje bajo, por lo que podré manipularlas con las manos sin ningún problema. Las baterías se pueden conectar de dos formas diferentes.
que son en serie y en paralelo. Una conexión en serie consiste en unir el polo positivo de una batería y el polo negativo del otro, y así sucesivamente, que es la que utilizaré en la turbina. Al conectar varias baterías en serie, lo que se consigue es que las tensiones o voltaje se sumen, pero la capacidad se mantenga. En este caso, las baterías AA, que son las que estoy utilizando, tienen una tensión de 1.5 voltios y al conectar las dos llega a 3 voltios. Y para poder encender una LED se necesita de 1.7 a 3.2 voltios. ¿En qué consiste también una conexión de baterías en paralelo? Es una conexión donde se unen todos los positivos de las baterías por un lado y todos los negativos por otro. Cuando conectamos varias baterías en paralelo, pasa lo contrario. La tensión se mantiene, pero la capacidad se suma. Si conectamos las baterías en paralelo, la LED no va a encender porque necesita más de 1.5 voltios y cuando realizamos una conexión en paralelo, no se suman. Entonces, va a ser imposible que esta pueda prenderse. Entonces utilizaré para poder prender la LED, conectarlas de la forma en serie. Para unirlas voy a utilizar tape, o bueno, en mi caso utilizaré este para que no se desprendan. En serie sería de la carga positiva, que sería esta, y la carga negativa, que sería esta. O sea, uniéndolas de esta manera. Ahora las baterías ya han quedado unidas por la forma en serie. Ahora voy a conectar la luz LED, el motor y las baterías para ver si funciona. Utilizaré un cable para el lado positivo y otro para el negativo. Los LED tienen un lado positivo y uno negativo, y como se puede ver, una patita es más larga que la otra. La patita más larga es la del lado positivo y la corta es la del negativo. Entonces la voy a colocar en las salidas del motor. El motor no es positivo ni negativo, por lo que puedo colocar las patitas en cualquier lado. Hay que tener en cuenta que si conecto al revés, los polos positivos y negativos cambiará la dirección del giro. Ahora, como ya he unido las baterías en circuito de serie, voy a colocar o conectar los cables rojo y negro, que son como unas pincitas también. El rojo lo conectaré al lado positivo del LED, que sería la patita más larga, o sea, que sería de esta manera. Y el negro del lado negativo del LED, que sería de esta otra manera. Entonces, ahora la voy a conectar a las baterías, siempre teniendo en cuenta que el rojo tiene que ser conectado al lado positivo. Ahí se puede ver que la LED se está prendiendo. Esto quiere decir
que el procedimiento está hecho correctamente. Por eso es que la LED puede prenderse. Y ese pequeño ruido es porque el eje del motor está girando. Entonces eso va a hacer que nuestra turbina al momento de conectarlo pueda girar. Ahora voy a proceder a colocar, a pegar el motorcito sobre esto para que pueda sostenerse y poder colocar entonces voy a hacer, voy a aplicarlo entonces ahora voy a colocar las aspas y vamos a ver si nos funciona. Y como se logra observar, sí nos ha funcionado. Con el simple hecho de poder, las aspas sí están girando. Quiere decir que nuestro experimento ha funcionado. Bueno, este ha sido mi proyecto. Espero que le haya gustado.